La razón por la que estoy haciendo este video es para ayudar a las víctimas de abuso sexual y de violaciones, para que se animen a contar, en especial las que pertenecen a sectas. En mi caso pertenecí por 9 años a los Testigos de Jehová. Y les voy a contar un poco de quién soy, qué pasó y cómo pude salir. Mi nombre completo es Yamila Abigail Diempel. Tengo 24 años, soy de Argentina. Nací y me crié mis primeros 9 años en Cinco Saltos, provincia de Río Negro, al sur de la Argentina. Cuando cumplí 9 nos mudamos con mi hermana mayor, que me lleva un año, mi mamá, a Lincoln, provincia de Buenos Aires. Allí teníamos a 2 tías viviendo. Mi mamá en ese momento conoció a su actual esposo, Manuel Martínez. Nosotras no nos habíamos criado con mi papá, si bien lo conocíamos, no teníamos mucho contacto con él. Así que, a pesar de que mi abuelo cumplió muchas de las funciones como papá con nosotras, sentíamos la falta de un papá. Entonces enseguida lo empezamos a tratar a él como si fuera nuestro papá. No mucho tiempo después de habernos mudado a Lincoln, nos mudamos a Junín, provincia de Buenos Aires. Allí, cuando cumplí los 11 años, los Testigos de Jehová pasaron predicando. Nosotros ya los conocíamos porque tenemos familia que fue testigo, otros que siguen siendo testigos de Jehová. Entonces pasaron predicando, hablaron con mi hermana. Nosotros habíamos tenido situaciones difíciles también de chicas. Entonces le hacen una primera visita y en la segunda comienza el estudio de la Biblia. Nosotros ya habíamos preguntado en otras religiones, no nos habían satisfacido las respuestas, así que después de todo decidimos seguir adelante en esta religión, secta. En ese momento nos enteramos de que mi mamá había sido testigo de Jehová durante muchísimos años, pero había dejado antes de que mi hermana mayor naciera. Ella estaba en la condición que se conoce como expulsada. La expulsión es una medida disciplinaria dentro de los Testigos de Jehová. Esta medida disciplinaria evita que la persona tenga contacto tanto como con los miembros activos como con la familia que tenga dentro de esta secta. Por lo tanto, mi mamá con mucha parte de nuestra familia no tenía contacto. Otras medidas disciplinarias son la censura, que es un poco menos grave que la expulsión. Lo único que hace es evitar que uno tenga privilegios dentro de los testigos, y el señalamiento que se hace cuando se considera que uno es una mala influencia dentro de la congregación. Hay múltiples motivos por los que te pueden llegar a expulsar o censurar. En el caso de la expulsión, tiene que ser un pecado grave, como ellos le dicen, tales como el adulterio y la fornicación. En el caso de la censura suele ser algo más liviano, en teoría. Así que así fue como mi mamá decidió volver a esta secta y nosotras seguimos adelante. No mucho tiempo después de empezar, yo hablé con mi mamá y le dije que no quería seguir en esa religión. Sin embargo, ella me dijo que en casa se hacía lo que ella quería. Así que tuve que seguir, porque como cualquier niño de esa edad, supongo que uno quiere que su mamá apruebe el comportamiento y la forma en la que uno se desenvuelve.
En ese momento nuestra vida cambió bastante porque cuando uno es un niño dentro de esta organización, se te insta a que dejes de hablar con personas que no sean de la organización, porque pueden ser malas influencias. Las personas que no están dentro son llamados mundanos, y de hecho a los expulsados ni siquiera se les puede decir hola. Así que para nosotros fue un poco difícil porque éramos muy chicas y siempre nos había gustado tener amigos y amigas y jugar con ellos, y en ese momento se terminó nuestra infancia. Cuando cumplí 12 años, mi mamá tuvo que viajar al sur porque mi abuelo había enfermado. De hecho, llamaron a todas mis tías porque pensaban que iba a fallecer en ese momento. Y nos dejó solas, a mi hermana mayor y a mí, con nuestro padrastro, con nuestro papá, como le decíamos en esa época. Si les tengo que ser sincera sobre la situación y sobre cómo pasó, aún hoy me cuesta acordarme de muchas cosas. Yo bloqueé esta situación durante muchos años. Lo que recuerdo de ese día en particular, cuando salió a la luz lo que pasaba con mi padrastro, lo que recuerdo en ese momento fue a mi hermana llorando y a él diciéndole que no le dijera nada a mi mamá, que eso iba a ser un secreto entre nosotros, así que ninguna tenía que hablar con mi mamá. El tipo la había manoseado. Nuestro papá. En mi caso, lo que recuerdo de mí es que cuando mi mamá se fue, un par de días después, este tipo me sentó en su regazo, en sus piernas, mientras él tenía una erección. Y me dijo si esa noche quería dormir con él en la cama de ellos, en la cama de mi mamá y de él. Sinceramente, después de eso no recuerdo mucho más. De la situación en particular recuerdo más sentimientos que otra cosa. Fue muy difícil para nosotros. No teníamos familia. Mi mamá estaba lejos y estábamos nosotras dos. A los días que volvió mi mamá, mi hermana decide contarlo. Yo, por miedo o por vergüenza, en su momento no le conté. Mi mamá habló con los ancianos, con este tipo. Hicieron un comité judicial, que es el lugar donde se decide qué tan grave es la situación y qué se va a hacer con la persona que pecó. En ese comité fueron solamente mi hermana, mi mamá y ese tipo. Yo me quedé en casa cuidando a mi hermana menor. La resolución que tomaron los ancianos de la Congregación Centro de Junín, y voy a dar uno de los nombres, Rubén Sosa, porque no les tengo miedo en este momento. La resolución que tomaron fue simplemente darle una censura. Le pidieron a mi mamá que no se divorciara de él, porque eso iba en contra de las reglas de Jehová. Y a mi hermana le dijeron que si denunciaban, mi hermana menor sí iba a quedar sin su papá. 2 chicas que fueron abusadas
por la persona que ellas consideraban su papá, y que a pesar de eso también nos habíamos criado sin nuestro papá biológico. Es muy difícil. La manipulación que se nos dio, en especial el trato que se le dio a mi hermano, fue muy grave. Y es difícil porque cómo querían que eligiéramos nosotras por encima de todo, si dejar a mi hermana menor sin papá o no. No tuvimos ayuda psicológica. Y yo en ese momento fue que me bloqueé y no dije nada. De ahí en adelante hice todo con tal de que la situación estuviera bien en casa de mi mamá. Lo que me acarreó muchísimo estrés. No solo a mí, sino a mi hermana mayor también, porque imagínense que vivir con el abusador de uno no es nada agradable. Sin embargo, mi madre prefirió esta religión y a este tipo encima de la seguridad y bienestar de sus 3 hijas. Y nosotras, mientras tanto, no teníamos con quién irnos porque estábamos solas y ella no tenía trato con mis tíos. Cuando cumplí 15 años, en el afán de que ella estuviera bien también, me bauticé como testigo de Jehová. A pesar de que ni siquiera había hecho lo que se llama una oración, dedicación hacia Jehová. Yo no me dediqué, simplemente lo hice para que mi mamá estuviera bien y ver si eso solucionaba alguno de nuestros problemas. Cuando nos mudamos a Ñelo, donde estaba mi familia, de todas formas no nos permitían juntarnos con parte de nuestra familia por no ser testigos de Jehová. No podíamos decir lo que había pasado, porque estaba mal que nosotras dijéramos lo que nos había pasado. Estaba mal que mi hermana se sintiera mal por la situación que había pasado. El estrés psicológico que me acarreó a mí llevó a que tuviera muchos ataques de migraña y se me empezara a caer el pelo. El médico le dijo a mi madre, cuando tuvo un ataque de migraña y me tuvieron que internar, que lo recomendable en mi caso era enviarme a un psicólogo para que viera por qué estaba tan estresada. Obviamente mi mamá no hizo caso. No nos había mandado durante el abuso a un psicólogo, así que no lo iba a hacer en ese momento. Todos esos años nosotras éramos consideradas una mala hija, malas hijas. Trabajábamos, estudiábamos, ayudábamos en casa y cumplíamos con las responsabilidades de la organización. Ni mi hermana ni yo tuvimos adolescencia. Todo fue trabajo para Dios. Cuando cumplí los 20 años, me decidí por sincerarme y decidí que era la edad adecuada para irme de la casa de mi mamá. Una de mis tías me ayudó a irme. Hablé con mi mamá, le expliqué, obviamente, dejar esta secta equivale a terminar con toda tu vida familiar, más si tu familia está ahí. Si no está, por suerte, no es tanto, pero si están ahí, terminas con tu vida familiar. Mi tía me acogió en su casa, me tuvo en su casa y me ayudó. Los daños psicológicos siguieron. No podía hablar con mi hermana, no podía hablar con mi mamá, no podía hablar con mi hermana menor. Tenía ataques de pánico, estrés, me enfermaba de nada.
Y en ese momento recordé lo que a mí me había pasado. Y me di cuenta qué tan grave era lo que nos había pasado. Sabía que era grave. Pero cuando todas las personas dicen que, o te dan a entender que te lo mereces, y que no sos lo suficientemente bueno, uno lo termina por aceptar. Doy gracias todos los días por haberme ido. Y doy gracias porque mi hermana mayor también se fue. Las huellas y las marcas psicológicas que dejó esa organización en nosotros duran hasta el día de hoy. Tanto por la incompetencia de mi madre como por los líderes, las personas que se tienen que encargar de cuidar a su rebaño, en teoría. Nosotras hoy estamos fuera. Y estamos vivas. Jamás nos vamos a sacar la carga de encima. Jamás vamos a poder olvidar. Pero si mientras curamos las heridas que tenemos, podemos ayudar a otro y aconsejarlo, creo que es lo mínimo que podemos hacer. Nadie merece eso. Nadie merece ser encerrada con su abusador. Ningún niño. Nadie merece que se te rebaje tanto, que sientas que no vales nada, que no servís. Los mundanos que me habían dicho que eran gente mala y que me iban a llevar por el mal camino ayudaron a que yo me recuperara. Mis amigos, mi novio, todos ellos estuvieron ahí. Y a mi madre se la tragó de esta organización. Sigue cegada. Y eso en el caso de nosotras como abusadas. Hay chicas que se las violan y ellas no gritan y no piden por ayuda. Son expulsadas. Porque según las reglas de la organización, cuando uno no grita para evitar una violación, está dejando y está cometiendo fornicación porque te estás dejando violar. Además de todo el daño psicológico que uno tiene durante un hecho tan aberrante como una violación o un abuso sexual, te cargan de culpas. Chicas, no se callen. No se callen. Y a los ancianos que están enfrente de las congregaciones, pónganse en el lugar del otro. Estas personas, los violadores y los abusadores de niños, merecen la condena que tienen que tener. Porque son un peligro, porque esas personas no cambian. No cambian. Y espero que sirva de ejemplo. Nosotras pudimos salir, cualquiera puede salir. Y con esfuerzo y con ganas se puede. Nadie tiene derecho a decirle a uno que no vale nada. Y yo no creo que alguien que está, en teoría, inspirado por Dios, tenga derecho a tratarte así. Y no creo que, si existe algún Dios, vaya a ver con buenos ojos esta situación. Así que les doy muchas gracias por ver el video, por escucharme, y espero que lo compartan, que la gente no se quede callada, que hagan algo, que denuncien,
para que se pueda solucionar, porque visibilizando los casos va a ser la única forma de que esto pare. A nosotros no nos van a devolver nuestra infancia, pero espero que no se la arruinen a nadie más. Ese es mi deseo, que nadie más tenga que pasar por esta situación. Muchas gracias.